Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo de nuestra familia, a nuestra reunión que programamos cada domingo. Le damos gracias al Señor por esta semana que acaba de terminar. Le damos gracias porque hemos visto su fidelidad para con nosotros. Le damos gracias al Señor porque nos ha provisto aún en medio de la necesidad. Le damos gracias al Señor por abrir caminos donde no los hay. Le damos gracias porque ahí donde aparentemente había problemas que no tenían solución, el Señor ha mandado una respuesta para salir adelante. Pero sobre todo, algo en lo que yo personalmente reflexiono con relativa frecuencia es dónde estaríamos hoy. Hablo de manera personal y también de manera general. ¿En dónde estaríamos hoy si la misericordia de Dios, su gracia infinita, no hubiera sido revelada a nuestras vidas? No digo que nos hubiera alcanzado, porque la palabra de Dios dice que cada día es para tanto aquellos que creen en Dios y confían en Dios, como incluso para aquellos que no le conocen. Y como no le conocen, no pueden confiar en Él. La palabra de Dios dice que el sol sale para todos, para buenos y para malos. Y de la misma manera Dios nos habla a través de su palabra. Pero en medio de esto, le damos gracias a Dios porque hoy sabemos que en medio de las adversidades no estamos solos, no está usted solo, sino que ahora tenemos el recurso invaluable de la palabra de Dios. Su palabra en donde Dios se revela a nosotros mismos, en donde Dios se presenta diciendo: yo soy Dios y no hay otro Dios como yo. Yo soy el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Yo soy Dios. Para muchos que quizás no han tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios, de conocer la Biblia, esto puede parecer muy distante, perdón, o muy lejano, tan distante que pareciera que no podemos comprender o dimensionar cuando alguien viene y se acerca a nosotros y nos habla de Dios o nos habla de un personaje llamado Cristo. Mucho menos entenderíamos que nos están hablando del Hijo de Dios. Le damos gracias al Señor, porque hoy podemos presentarnos entre nosotros mismos para poder responder permanentemente que que toda nuestra existencia es gracias a Dios. Cada circunstancia, cada escenario que vivimos en el día a día, lo crea usted o no lo crea, es gracias a Dios. Y en este escenario, Dios quiere llevarnos en el día a día para que nosotros podamos conocerle completa y totalmente, conocer a este Dios que de ninguna manera es distante, que de ninguna manera está lejano para nosotros, sino que está ahí permanentemente.
y que particularmente en momentos de necesidad, en momentos de dificultad, yo puedo clamar a Él con la certeza y la seguridad de que Él nos va a responder. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo que el Señor lo haya establecido. ¿De qué manera? De muchas maneras. El Señor se manifiesta a nosotros. Pensamos en ocasiones que quizás Dios se ha olvidado de nosotros, que quizás Dios nos ha abandonado. Particularmente cuando estamos en necesidad, porque cuando no estamos en necesidad, simplemente vivimos, y digo esto entre comillas, vivimos nuestra humanidad de la mejor manera posible. Tampoco estoy diciendo que esto no deba de ser así, pero vivimos de tal manera como si Dios no existiera, determinando nosotros mismos lo que es bueno o lo que no es bueno para nuestras vidas y el escenario que nos rodea y que incluye a nuestros familiares, que incluye a nuestros amigos, que incluye nuestro trabajo. Y esto implica que si cada quien determina lo que es bueno o lo que es malo, se convierte en un caos. Porque cada quien argumenta tener su verdad, pero solo hay una verdad. Cristo se reveló a sí mismo diciendo, yo soy la verdad. Y lanzó una pregunta cuando estaba siendo sometido al inicio de un juicio que terminó en la crucifixión. Esa exclamación se la dio a un hombre llamado Poncio Pilato, pero esa exclamación es para nosotros. Cuando no conocemos al Señor, cada uno de nosotros se convierte en Poncio Pilato, porque preguntamos cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y Cristo está ahí, aunque no podamos percibirlo, diciendo, yo soy la verdad. Si supieran ustedes cuál es la verdad, no cambiaría el escenario del mundo, pero sí cambiaría nuestra posición y nuestra actitud en el mundo. En algunas ocasiones recuerdo que mi esposa me decía, cuando hablábamos de situaciones que conllevaban alguna dificultad o algún problema, o simplemente cuando estábamos platicando acerca de las cosas del día a día, y ella me decía, mira, con Dios así, hasta arriba, y sin Dios acá abajo. Con Dios y sin Dios. Y déjenme decirles que en efecto así es. El exclamar a Dios, el pedir a Dios, el clamar a Dios, el creer en Dios, no va a cambiar sustancialmente la manera en que nos desarrollamos y vivimos. Pero va a ocurrir algo maravilloso porque va a cambiar nuestra actitud ante las adversidades de la vida. Y en esa actitud yo debo recordar que Dios está en control, que Dios me exhorta y me dice a través de su palabra, porque para el que cree todo le es posible, y el creer tiene que ver con la fe, el creer tiene que ver con la esperanza, y la fe y la esperanza tienen que ver con la restauración de nuestro cuerpo, tienen que ver con nuestra sanidad, no solo físicamente, sino la sanidad de nuestra alma y la sanidad de nuestro espíritu. Personas pueden estar pasando por enfermedad. Me llama la atención que en algunas veces han exclamado y han dicho, pero hay algo dentro de mí
que me mantiene muy triste. Hay algo dentro de mí que me mantiene muy angustiado. Hay algo dentro de mí que me mantiene desesperado. Hay algo de mí con lo que no puedo luchar. En medio del dolor, yo puedo tomar un medicamento y el dolor disminuye, pero hay algo que no se va. Y ese algo que no se va es la falta de esperanza. Y esa falta de esperanza, aunque la expresión parece muy dura, déjeme decirle que es por el desconocimiento de Dios, por la ausencia de Dios en la vida, no solo nuestra, de cada uno de nosotros, sino en la vida de una sociedad que pareciera que cada día está más enferma. A través de la palabra de Dios me permite considerar no el hecho de que la sociedad está enferma, sino que la palabra de Dios me lleva a través de sus versículos señalando que el mundo entero está bajo el maligno. Le pertenece a Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Muchos de nosotros pensamos y exclamamos, ¿por qué no simplemente cierro mis ojos y todo pasa? Y cuando los vuelvo a abrir, pensar que simplemente fue un mal sueño. No funciona así. Tampoco si alguien viene y me habla de Dios y me habla de Cristo y me habla de las palabras y me exhorta y me anima, no necesariamente quiere decir que todo va a cambiar y que yo voy a cambiar en ese momento, porque esto lleva implícito un proceso. Y este proceso empieza cuando yo me doy cuenta de mi condición humana. Este proceso empieza cuando nosotros comprendemos que hemos ofendido a Dios. Alguien puede decir, pero yo no he ofendido a Dios, yo soy bueno, soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, no digo groserías. Pero la Escritura dice que sustancialmente no hay uno solo bueno delante de Dios. Pero Dios toma a esas personas que no son esencialmente buenas y las transforma y las cambia a través de su palabra para ser personas diferentes. Lo primero es reconocer que Dios es real, que Dios existe y que nada de lo que percibo con mis sentidos existiera si no hubiera sido por la voluntad de Dios conforme a su palabra. Y no solo eso, sino que Dios me da entendimiento para saber que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y quién es Él y para Él se llama Jesucristo, y que sin Él nada hubiera sido hecho. Hermanos, todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Incluso este mundo que está bajo el dominio del maligno, como se refiere en la palabra. Alguna vez consideré que esto es como cuando alguien tiene una propiedad, la propiedad la compró, le pertenece o la heredó o lo que haya sido, pero es suya. Nadie puede quitársela. Así lo expresa el Señor en su palabra. Nadie puede quitar las ovejas que el Padre le ha entregado. Entonces, alguien tiene una propiedad, nadie puede quitársela, legalmente le pertenece, le corresponde, pero vamos a suponer que esta persona renta la propiedad, una casa, un departamento, un terreno, lo renta. Y el inquilino viene y empieza a hacer uso de esa propiedad. El dueño de la propiedad no puede llegar y hacer uso de la propiedad porque ahora hay un contrato. Y el contrato dice que le pertenece al inquilino y que el inquilino debe de tener privacidad. El arrendador no puede llegar y no puede hacer absolutamente nada. Cuando pienso en la palabra,
considero que exactamente esa es nuestra posición. El mundo entero está bajo el maligno. Y si el mundo entero está bajo el maligno, ¿qué cosas van a reflejar que en efecto está bajo el maligno? Y entonces empiezo a comprender por qué hay guerras, por qué hay violencia, por qué hay pobreza, por qué hay hambre, por qué hay destrucción, por qué el ser humano, algunos, sobre todo personas que no conocemos y tienen el dominio económico del mundo, tratando de establecer condiciones a las cuales debemos adaptarnos nosotros. Pero el mundo le pertenece a Dios. Cuando yo puedo comprender esto, entonces puedo entender cuando la palabra dice: mis hijos están en el mundo, pero no son del mundo, no le pertenecen al mundo, me pertenecen a mí. Y aunque están en el mundo, van a tener aflicciones, pero yo los voy a sostener. Nadie podrá tocarlos, nadie los podrá arrebatar de mi mano, podrán inquietarlos, pero me pertenecen a mí, dice el Señor. Y quisiera resaltar ese primer hecho: le pertenecemos a Cristo. Luego entonces, primero reconozco que Dios es Dios, que es real, aunque yo no lo pueda ver. Después, entender y comprender que Dios envió a su Hijo llamado Jesucristo en rescate por nosotros. Fue enviado al mundo a pagar el rescate por nosotros, para que ya no estuviéramos bajo el dominio de las tinieblas, bajo el dominio del maligno. Y como fuimos comprados por precio, fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la pregunta es: ¿a quién le pertenece usted ahora? Pertenecemos a la familia celestial, si ustedes han creído. Y una vez que he reconocido al Padre, que sé que pertenezco, que he sido comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, lo que debiera de venir es un cambio en nuestra manera de conducirnos. Es un cambio en nuestra manera de hablar. Es un cambio en nuestra manera de expresarnos. Es un cambio en el día a día. Ese cambio implica una actitud diferente. Muchos de nosotros o muchos de ustedes han pasado, están pasando por situaciones de enfermedad. ¿Y qué resultado trae una enfermedad? Una enfermedad trae incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y temor, angustia, depresión. Pero si hemos creído, Dios nos recuerda que no estamos solos, no está usted solo. Y la palabra de Dios nos exhorta, y he aquí la importancia de ir a la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, de atesorar la palabra de Dios. Y cuando nosotros hemos logrado comprender un poco de esto, no nos podemos quedar callados, sino que debemos exhortar a los demás para que la palabra de Dios llegue a ellos e impacte sus vidas y produzca una transformación en ellos. Para que cuando vengan los días difíciles, cuando venga la dificultad, cuando venga el temor, la angustia, yo pueda recordar que Dios está cerca del que está quebrantado y que sostiene al que clama con fe. Dice la palabra del Señor: clama a mí, clama a mí, clama a mí, y yo te responderé.
Cuando estamos en dificultades, ¿en qué momento empezaremos a clamar? Cuando ya no podemos. Cuando la circunstancia nos ha arrebatado de tal manera que de manera figurada sentimos que estamos muriendo y que no hay esperanza, que ya no hay absolutamente nada. Entonces Dios me recuerda que Él está cerca de aquellos que están quebrantados y que sostiene a los que claman con fe. Salmo 34, 18 me recuerda precisamente esto y me dice: cercano está a Dios, cercano está a Dios, cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 46, versículos 1 y 2. Dios me dice: yo soy tu amparo y soy tu fortaleza. Yo soy tu pronto auxilio en medio de las dificultades. ¿Podría usted atesorar esta palabra? Incluirla en su pensamiento y tenerla en su vocabulario permanentemente. Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y si Él es mi fortaleza, si Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones, la respuesta de cada uno de nosotros debería de ser: no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, aunque la tierra sea removida, no temeré, porque mi confianza está en el Señor. No estamos hablando de algo subjetivo, estamos hablando de algo real. Estamos hablando de cómo Dios quiere que cada uno de nosotros le conozca. Aunque físicamente me sienta adolorido, aunque físicamente o emocionalmente esté en incertidumbre de pensar que la respuesta no llega y que en medio de esas circunstancias, en medio de una enfermedad, puedo sentirme yo abandonado o solo, Dios sigue manteniendo su promesa. Dios sigue manteniendo su promesa. Salmo 41:3 me dice: Jehová nos sostiene, aún sobre el lecho del dolor. Él es el que mulle mi cama en medio de la enfermedad, el que aligera mi carga, el que manda un remedio o un auxilio. Dios no simplemente es un espectador que está ahí observándonos a nosotros, considerando en qué momento vamos a buscarlo a Él o en qué momento vamos a clamar a Él, sino que Dios está actuando de una manera dinámica y permanentemente. Es un proceso continuo en el cual Él nos está cuidando, nos está proveyendo, está enviando los recursos a nuestra vida exactamente en la posición en la que nos encontramos. Y bajo esta perspectiva, cada uno de nosotros debe de considerar: no estoy solo. No estoy solo. Porque Dios ha enviado su salvación. Cristo es nuestra salvación y Cristo se mantiene a nuestro lado. Cristo es nuestro intercesor delante del Señor. Somos libres por medio de Cristo. Somos salvos por medio de Cristo. Somos sanos por medio de Cristo. ¿Por qué lo sé? Porque la Escritura me lo dice. Luego entonces, todo se trata de Cristo.
Somos la obra de Cristo. Nuestra fe y nuestra esperanza tienen un fundamento. Nuestra fe y esperanza tienen un fundamento llamado Jesucristo. Aunque usted no lo crea, es un hecho histórico. Los libros hablan de ello. La historia se parte en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y para nosotros, así como la historia se parte en dos, antes de Cristo y después de Cristo, para nosotros es exactamente la misma posición. Antes de Cristo perdido estaba yo, pero ahora en Cristo mantengo la esperanza, mantengo la expectativa de que Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es quien me ha justificado delante del Padre, Él es el que ha pagado el precio por nuestra libertad y lo ha pagado con un alto precio. Quizás ni siquiera podamos entender el alto precio que pagó. No era económico, no eran 5 millones, 15 millones, 1,000 millones, 10,000 millones. Es algo que no tiene precio. La sangre preciosa del Cordero fue el precio que Él pagó por nuestra libertad. Podemos detenernos y pensar en esto. ¿Cuánto vale la vida de una persona? En un mundo que parece que no le importan la vida de las personas, ¿cuánto vale la vida de una persona? La palabra me dice que todas las almas son valiosas para Dios. Y como son valiosas para Dios, Dios no quiere que ninguna se pierda. Y no solo eso, Isaías 53, 4 y 5 me recuerda, ciertamente nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz dice que llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y que fue herido por causa de nosotros. Fue herido por causa de nuestra maldad. Fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y la paz que yo pudiera experimentar hoy en el nombre de Jesús fue por el sacrificio de Él. Y no solo eso, porque el versículo termina diciendo, y por su llaga, por las llagas que le fueron infringidas en su cuerpo, considere lo que implica una llaga sobre una persona. Cuando usted toma algo caliente y está tan caliente que cuando usted lo toma tiene que soltarlo y al soltarlo puede descubrir incluso que se le ha puesto roja la piel, que le ha producido una ampolla y luego queda un dolor durante el resto del día y se tiene que aplicar un medicamento. Ahora considere el dolor que Él pagó en la cruz por nosotros, porque si yo no puedo considerar el valor que Él tuvo en esa cruz, entonces yo no puedo valorar lo que Él hizo por mi vida, lo que Él hizo por la vida de cada uno de nosotros. Y cuando yo puedo considerar lo que Él experimentó en esa cruz, entonces esto debe de tener un reflejo en la vida de cada uno de nosotros, dándole gracias a Él permanentemente por todas y cada una de sus bendiciones. Hablamos la reunión pasada acerca de la expresión del profeta Jeremías, que en medio también de una situación muy difícil por la que estaba experimentando, él dijo, pero Dios, por tu misericordia no hemos sido desechados, por tu misericordia no hemos sido consumidos, sino que nueva es tu misericordia cada día para nosotros. Y eso es lo que nos mantiene, porque tú eres un Dios fiel, que está implícito en tu naturaleza. Y tu naturaleza dice que tú no me vas a dejar, que tú no me vas a abandonar. Tu naturaleza dice que tú eres el que me sostiene cada día, cada día. Nosotros necesitamos creer
El creer se llama fe. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Él es el que aumenta nuestra fe. Él es el que fortalece nuestra fe. Usted se preguntará, ¿cómo es esto? Es a través de su palabra. Porque la fe viene a cada uno de nosotros por escuchar la palabra de Dios. La fe viene. ¿Cómo puede aumentar su fe usted el día de hoy? Escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando, meditando, reflexionando, atesorando la palabra de Dios. Y en la medida que lo haga, Hebreos 11:1 me da una promesa. La promesa es esta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora esto parece solo una definición, pero se hace real cuando yo puedo atesorar la palabra y puedo decir: en Cristo soy más que vencedor. En Cristo. No se trata de nosotros. La fe ha venido porque Jesucristo nos ha salvado, Jesucristo nos ha perdonado. Y Él quiere morar en mi mente, quiere morar en mi corazón. Quiere que yo me dé cuenta de ello y que yo pueda decir, como lo decía el apóstol Pablo: ya no vivo más yo, sino ahora Cristo vive en mí. ¿Y por qué decía Cristo vive en mí? Porque reflejaba el carácter de Cristo. Se esforzaba en el día a día. Es lo mismo para nosotros. Alguien alguna vez ha dicho: bueno, es que usted está muy cerca de Dios. No, no hay nadie que esté cerca. Estamos lejos de Dios. Porque no nos hemos entregado completamente, no hemos creído completamente y hemos rechazado el lugar en donde yo puedo conocerle a Él, y es en la palabra de Dios. Cuando yo creo en la palabra de Dios, entonces tengo la certeza de las cosas. Tengo la certeza del hecho de que aunque yo pueda estar en dificultades, pueda estar en problemas, mi confianza está en que yo saldré adelante. Mi confianza está en saber que Él es el que me sostiene en medio de la prueba y que me llevará a un punto, no el que yo quiero, sino el que Él ha determinado conforme a sus propósitos. Hebreos 12:2 me exhorta y me dice: pues entonces pongamos los ojos en Jesús. ¿Qué tiene que hacer hoy? Ponga los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él representa la fe porque es la palabra viva. ¿Y sabe cuál va a ser el resultado? Salmo 41:3 me dice: Jehová te sostendrá sobre el lecho del dolor y mullirá tu cama en medio de la enfermedad. Dios nos llama a descansar en Él. Nuestro Señor Jesucristo dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cansados. Mateo 11:28-29. Vengan a mí. Vengan a mí. ¿Cuál es el requisito? Vengan a mí. No puedo simplemente decir: Señor, sálvame, Cristo, ayúdame. Vengan a mí. Hay un proceso dinámico, hay una exigencia. No es simplemente ser un receptor de manera pasiva y esperar que Él llegue y actúe. Vengan a mí, vengan a mí. ¿Y cómo va usted delante de su presencia? Y otra vez, nuevamente está aquí, a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Y en la medida que esa palabra entre por sus ojos, sea escuchada a través de sus oídos y usted la atesore en su mente y en su corazón, esa palabra va a empezar a hacer un cambio en sus vidas. Y ese cambio, aunque usted no lo perciba, empieza a modificar nuestra naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza de pecado, para convertirme ahora en una nueva naturaleza
gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que esto ocurre, entonces no solamente alcanzo una sanidad física, no solamente la experimento, sino que ahora hay algo que trae tranquilidad y paz a mi alma, y mi espíritu puede estar tranquilo y confiado, puede estar fortalecido por la palabra. Muchos ejemplos hay en la Escritura al respecto. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy? Cuando la Escritura me dice, Marcos 5:34, que había una mujer que estaba enferma y tenía sangrado de tipo ginecológico, y la Escritura dice que había visto muchos médicos y de hecho había malgastado todo su dinero. Cuando ya no había nada, cuando ya no había recursos, ella dijo, me acercaré a Jesús, me acercaré a Jesús. Y no solo me acercaré, que tiene que ver con el hecho de decir, vengan a mí, dice Jesús, no solo me acercaré a Él, sino que voy a tocar, si tan solo tocara una pequeña porción de Él, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sana. Y esta mañana es exactamente igual. Vengan a mí los que estén trabajados y cansados, vengan a Él creyendo que usted va a ser aceptado, creyendo que Jesús lo va a recibir, tocándole a Él con fe, y reciba lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Ella fue liberada de su azote. En ese tiempo, si una mujer tenía flujo de sangre y se acercaba a un sacerdote, Jesús era sacerdote, y lo tocaba, la pena era morir apedreada. Muchos de nosotros no queremos acercarnos a Jesús porque pensamos que la sociedad va a apedrearnos, va a juzgarnos, va a señalarnos. A veces nos parece tonto o irónico, pero he llegado a escuchar expresiones como decir, oye, ¿desde cuándo te convertiste en un aleluya? Que es una manera sarcástica, irónica de decir, porque tampoco pueden aceptarlo, de decir desde cuándo te acercaste a Jesús, desde cuándo Jesús es parte de tu vida. Ahora podemos responder sin temor, desde que sé que Él pagó el precio de mi libertad, desde que Él me ha restaurado, desde que Él me ha transformado, desde que Él ha cambiado mi mente, desde que Él ha cambiado mi corazón. Ahora soy distinto, ahora soy diferente, ahora soy un mejor padre, ahora soy un mejor esposo o esposa, ahora soy un mejor hijo, ahora soy un mejor amigo. Ahora puedo amar a los demás. Y ojo con esto, la gente habla tan trivialmente de lo que es el amor. Dios nos habla de cuál es el verdadero amor. Cuando entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en sacrificio por nosotros. Cuando pienso en el amor, yo pienso en esto. Pienso en el sacrificio de Jesús. Pienso el dolor de Dios al entregar a su Hijo en forma de hombre, ser sacrificado, puesto en un madero, puesto en una cruz, pagando el precio por todos y cada uno de nosotros. Pero la Escritura dice, pero al hacer esto nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo levantó, y hoy nuestro Señor Jesucristo se encuentra sentado a la derecha del Padre, intercediendo de día y de noche por todos y cada uno de nosotros. ¿Nos parece poco? ¿Nos parece poco? La respuesta es que yo tengo que decir, mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y que Él me alcanzará. Que Él me alcanzará. Para nosotros hay una exhortación
cuando estoy pasando por dificultades, particularmente por una enfermedad, como muchos de ustedes. El libro de Santiago, capítulo, en el libro 5, versículo 14 y 15 me dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Si está alguno enfermo entre vosotros, entonces llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que ir a un lugar físico para preguntar quiénes son los ancianos. Puedo estar en un error, pero lo que yo entiendo es, el término anciano es alguien que ha estado caminando en la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, que atesora la palabra de Dios, que lleva en práctica la palabra de Dios. Y esto le confiere un proceso de experiencia para ayudar al necesitado. No para que la oración de él, que puede ser escuchada, sino para que lleve al enfermo a reconocer su condición, para que lleve al enfermo a clamar a Dios, para que lleve al enfermo a creer que Dios hará lo que ha prometido, para ayudarle y hacer comprender que nuestra sanidad no solamente es física, sino que necesitamos una sanidad del alma. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando sanaba a los enfermos, les decía: hijito, tus pecados te son perdonados. Cuando el anciano viene y lleva al enfermo a ese punto, el enfermo debe de creer que ha sido perdonado, que ha sido justificado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con una cita del libro de Jeremías, Jeremías 33:6. Dios está hablando y está diciendo: hoy a nosotros, a todos nosotros, incluso los que piensan que están sanos pero están enfermos, he aquí que yo traeré sanidad y medicina y los curaré. ¿Quién lo hará? Dios lo hará. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. ¿Para qué traerá medicina? ¿Para qué traerá sanidad? Para curarnos. Y no solo eso, dice, para que tengan paz, para que tengan la verdadera paz, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo expresó: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Quiere usted esa paz hoy? ¿Quiere usted esa paz hoy? Clame a Dios. Clame a Dios. Ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo. No hay otra manera. Aunque mi cuerpo desfallezca, mi alma puede fortalecerse en Jesucristo. Aunque el mundo parezca ir en contra de Dios y estar en caos, en mi corazón guardaré la paz. Aunque los hombres me puedan fallar, Dios me dice: yo nunca te abandonaré. Confía, confía en Jesús. Jesús estableció y dijo: yo he vencido al mundo. Y las ovejas que me ha entregado el Padre, nadie las podrá arrebatar de mi mano. La invitación para nosotros está abierta. Venga delante del trono de Dios. Conviértase en una oveja.
ingrese al redil de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido y ha dicho que Él es el buen pastor. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente día y si Dios los permite, nos vemos en la siguiente reunión. Bendiciones.